la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Le dio el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mandado consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. El Señor Jesucristo nos bendiga a todos muchísimo. Muy buenas noches. Qué privilegio poder estar nuevamente con cada uno de vosotros, amados hermanos en la fe del Hijo de Dios, este lunes 6 de mayo del 2024, para compartir unas palabras de gran bendición que conciernen a nuestra vida espiritual. Les saluda el hermano Eliseo Pinto Fajardo, conocido aquí en las redes sociales como Cheito, feliz de Cristo, porque soy de Él, porque soy feliz en Cristo, porque soy de Él, soy de Él. Diga conmigo, usted puede decir conmigo ahora. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Amén. Bendito sea su nombre. Muy bien, comprados por la sangre del Cordero. Ese Cordero inmolado perfecto de una vez por todas, un solo sacrificio dado para la humanidad, aunque toda la humanidad no lo recibe, no lo ama, no lo adora, no lo alaba, no lo merece, no todos lo merecemos. Es un don inmerecido por su gracia divina. Sí, Señor. Muy bien, mis amados hermanos. Los programas quedan acá en el Face por un tiempo, pero fijo, siempre están en el YouTube. Usted coloca ahí la palabra hablada del programa y ahí los encuentra. Muy bien, vamos a aprovechar el tiempo. Estoy compartiendo un tema titulado Ministros y Cintas, predicado por nuestro amado pastor, el hermano Francisco Holguín. El hermano Francisco Holguín es pastor en el tabernáculo Luz al Atardecer, esto es en Cuautitlán, Izcalli, Estado de México, México lindo y querido. Sí, Señor, este don de Dios, este ministerio, que no solamente es para esa iglesia local, lo cual es de gran bendición, y yo me imagino que los creyentes allí en el tabernáculo Luz al Atardecer, pues vivirán muy gozosos teniendo ese gran ministerio allí que les predica cada semana. Bien, pues nosotros también lo gozamos, porque como sabemos, los ministerios son para el servicio del pueblo del Señor. Así que usted no tenga miedo. Si de repente hay por ahí alguien que le quiere prohibir a los creyentes escuchar a otro predicador, pues déjeme decirle que es una posición muy contraria a la bendición, porque la verdad es que el ministerio es para toda la novia. El ministerio
de Cristo. El ministerio del Señor es para toda la novia. Así que usted puede escucharlo todo, retener lo bueno y rechazar lo malo. Así que si algún pastor le impide a su congregación que escuche, pues déjeme decirle con todo respeto, no, yo le respeto su posición, mas no la comparto. ¿Por qué razón? Porque de repente con estos temas, algunos ministros no los manejan localmente, posiblemente por aquello motivo, o posiblemente la luz es un poquito más alta, más fuerte en algunos ministerios más que en otros, ¿no? Entonces, ¿por qué no permitirle al pueblo del Señor, a la novia de Cristo, de ser bendecida por estos ministerios? Esos ministerios, por lo menos que están localmente, por ejemplo, el ministerio de mi pastor, Germán, él es pastor allí en el tabernáculo Popayán, la voz de Dios, pero ese ministerio de él no es solo local, cada rato lo invitan a diferentes lugares del mundo a que vaya y predique el evangelio porque saben que ese ministerio, ese hombre es un hombre llamado por Dios y ese ministerio es de gran bendición para el pueblo. Así que el ministerio es para el servicio del pueblo. Ahora, si usted quiere ser, como le dicen por ahí coloquialmente, cusumbo solo, pues lo único que hace con eso es perjudicar al pueblo. Déjeme decirle, no, es que de repente usted, no, es que eso, llega una hermana y le pregunta, ve, el pastor fulano de tal o el ministro fulano de tal dijo esto o dijo aquello. ¿Usted qué piensa, pastor? Eso le pasa a usted por andar escuchando por allá cosas que no va a escuchar. Eso no escucha a nadie, escúcheme solo a mí. El pastor que tenga ese espíritu, con todo respeto, está en una mala posición. Hay que corregir eso, ¿no? Eso hay que corregirlo. Por el contrario, la iglesia debe estar en libertad, escucharlo todo y retener lo bueno, y más en este tiempo, menos en este tiempo que esta Eva no será engañada. Alguien le podrá decir, sí, pero ¿qué le pasó a Eva por andarle parando bolas a la serpiente? Bueno, eso fue allá. Allá fue permitido que fuera engañada. En esta ocasión no será engañada. Por el contrario, el ministerio es de gran bendición para el pueblo. ¿Por qué no permitir o invitar a otro pastor a su iglesia para que ellos escuchen algo diferente del ministerio que usted tiene, amado pastor ministro local? ¿Vio? Y asimismo usted también puede ir y compartir y ser de muchos ministros que vienen nos visitan. Entonces nosotros recibimos la bendición de ese ministerio, ¿vio? ¿Ve? Entonces están los pastores evangelistas, están los profetas, los maestros y los apóstoles, ¿vio? Y más de todo eso hay muchas ayudas ministeriales, muchos hombres guerreros que tienen diferentes dones para el servicio de la novia. Muy bien. Entonces vamos a escuchar ministros y cintas. ¿Por qué comparto yo esto? Porque yo creo, comulgo, creo, como el hermano lo dice, yo así también lo creo. Así también lo creo. Entonces, vamos a escuchar atentos este tema que no es muy largo para bendición de nuestras vidas. Ministros y cintas por nuestro amado pastor, ministro del Evangelio, mexicano él, Francisco Holguín. Muy atentos. Vamos a ponerle mucha atención. Ni lo pienses más, eres elegido, sube acá, Dios lo ha prometido, tienes que creer, un paso más alto, sube acá, hijo, sube acá, un paso más alto, sube acá. Hoy recibe perfección, toma tu adopción, un paso más alto, sube acá. Las Santas Escrituras en el libro de los Hechos del Espíritu Santo, el capítulo 15, el verso 21, Hechos 15, 21. Todos sean bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando Santiago o Jacobo en Hechos 15, 21. Y él dice, porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene quien le predique en las sinagogas
donde es leído cada sábado. Amén. Tome su asiento. Mire lo que Jacobo está diciendo aquí, que Moisés, al decir que él tenía quien le predique, no se estaba refiriendo en sí a que en la sinagoga se predicara a la persona de Moisés, sino más bien que se predicara el mensaje de Moisés. ¿Cuál era el mensaje de Moisés? Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia, que se conoce como la Torá o el Pentateuco. Ahora, yo voy a continuar con lo que estábamos viendo la otra vez. Decíamos cómo es que el apóstol Pablo, bueno, él ordenó que sus cartas se leyeran en las iglesias, pero también no solamente eso, sino que él tenía coadjutores o colaboradores. Ya vimos al menos 5 de ellos la semana pasada. Ahora, pero ellos no eran los únicos que colaboraban con Pablo. Mire, y para poder dar en el blanco en esto, bueno, uno tiene que traerlo a través de la Biblia, y lo voy a reiterar. Esto no es cuestión de que yo diga, bueno, yo estoy del lado de las cintas, puras cintas, o yo estoy del lado de los ministros, puros ministros. Bueno, el asunto es que en qué respaldaría la persona su dicho, tanto de un lado como de otro. Entonces, el mejor respaldo es el que hay en la Escritura. Mire, Pablo, aparte de que él era predicador, él mismo lo dijo, tenía otros que le ayudaban. Mire, por ejemplo, él anima, y yo creo que esa fue también la actitud del profeta de Dios, porque bueno, está probado y uno lo puede ver en los sermones. Pablo, él sabía quién era, y ahorita vamos a ver que él sabía la posición que él tenía dentro de aquella edad de la iglesia a la cual él le tocó vivir y predicar. Pero no solamente eso, sino que él sabía que él no podía llevar solo la labor. ¿Y qué fue lo que hizo? Él entrenó, bueno, primero evangelizó, entrenó a otros hombres para que le ayudaran en esa misma labor. Mire, y no solamente los entrenó, sino que él también los anima a llevar a cabo esa labor del ministerio, no que Pablo les había dado, porque ningún hombre le puede dar un ministerio a otro, sino que Dios les había dado. Mire, por ejemplo, en Colosenses 4:17 encontramos que Pablo exhorta a Arquipo a desarrollar su ministerio. Está en Colosenses 4:17, él dice, y decid, o sea, díganle a Arquipo. Mire, yo estaba revisando las epístolas que Pablo escribió, y claro, algunas, como yo decía, algunas las escribió desde la cárcel, otras las escribió, por ejemplo, Primera de Corintios la escribió desde un cierto lugar, pero ya la segunda epístola ya la escribió de otro lugar. Ahora, como él no estaba en Colosas, él envía esta carta, y dentro de todos los elogios que él les da y lo que les dice, inspirado por el Espíritu Santo, él pone ahí como una nota y dice, díganle a Arquipo. ¿Qué le iban a decir aquí a Arquipo? Mira, que cumplas tu ministerio que has recibido del Señor. O sea, si Pablo tenía la certeza de que Arquipo tenía un ministerio, él no le dice que se hiciera a un lado, al contrario, le dice que lo cumpla. Ahora, ¿quién era Arquipo? Bueno, mire, Arquipo desde luego pues era un creyente de Colosas, puesto que Pablo le escribe a los colosenses cuando le manda este recado. Según los estudiosos, es reconocido como campeón del evangelio, y también era amigo íntimo, y los estudiosos dicen que tal vez era hijo de Filemón y era un ministro en la iglesia, y Pablo lo exhorta a que él lleve adelante su ministerio. Pero mire, hay otra escritura más conocida, y es cuando Pablo, estando en prisión en Roma, le escribe una carta. Decíamos la otra vez que hubo cartas que Pablo escribió a las iglesias y hubo cartas que él escribió a personas. Esta carta, el apóstol Pablo, es una carta que él escribe a Timoteo. Pablo mismo dijo que Timoteo era su hijo en el evangelio. Y en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, el verso 2, mire lo que le dice a Pablo. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 4, 2 al 5. Le dice, ¿qué le dice? Que prediquen la palabra. Entonces Pablo,
está instando a Timoteo a que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego Pablo está profetizando de este tiempo y dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces Pablo está exhortando a Timoteo. Ahora, ¿quién lo está diciendo? El mensajero de la edad. Mira, tú debes de predicar, así como dice, así como le dijo a los colosenses, díganle a Arquipo que él siga adelante, que desarrolle su ministerio. Aquí con Timoteo él es más específico y le dice que predique la palabra. Ya vimos que las cartas de Pablo eran leídas, pero el mismo que dijo que esta carta mía sea leída en la congregación, es el mismo que le dice a Timoteo, tú debes de predicar la palabra. Ahora, aquí Pablo le dice que haga la obra de evangelista. El profeta nos dice en las edades de la iglesia, en la edad de Éfeso y en la revelación de Jesucristo, en la edad de Éfeso, él dice que Timoteo fue el primer obispo en Éfeso. O sea, Dios lo pudo haber llevado, no que dos ministerios se mezclen, pero sí lo pudo haber llevado de un ministerio a otro, digámoslo así. Es lo mismo que se le dijo al hermano Branham. Usted sabe, esta misma escritura, el Señor se la dio y él le dijo que hiciera la obra de evangelista. No que William Branham hubiera nacido para ser un evangelista, él nació para ser un profeta. Ahora, por esa razón Pablo no escribió solo para su edad, para la edad de Éfeso, sino para las edades venideras, que él escribió para las edades venideras que Dios puso en la Iglesia Universal 5 ministerios a través de los cuales Él mismo, Dios, va a perfeccionar a la iglesia. Bueno, vamos a ir a Efesios, es una escritura muy conocida, Efesios 4, del 11 al 13. Efesios 4, 11. Y él mismo dio o constituyó unos, ciertamente apóstoles, y otros profetas, y otros evangelistas, y otros pastores y doctores, o como dice la versión 60, maestros. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué fue que Dios constituyó este ministerio quíntuple? ¿Solamente para que alguien dijera yo soy apóstol, soy pastor, soy evangelista, soy maestro? Aquí Pablo nos dice ¿para qué? Para la perfección de los santos. ¿Quiénes son los santos en la iglesia? ¿Cómo van ellos a perfeccionar a los santos? A través de la predicación del evangelio. Correcto. Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo tiene vigencia el ministerio quíntuple? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, mire, porque la escritura no se contradice, y esto téngalo usted muy en cuenta. Malaquías 4 no invalida a Efesios 4. ¿Qué es Malaquías 4? He aquí yo les envío a Elías el profeta. Nosotros ya lo hemos recibido. Pero Malaquías 4 no invalida que haya un ministerio quíntuple. Porque después de todo, este ministerio quíntuple no es idea de algún ministro obstinado, sino que el ministerio quíntuple es una doctrina que está en la Biblia. Correcto. Amén. Y eso nadie lo puede negar. Negar que ya no debe de haber ministros es negar la
Biblia. Mire, y yo quiero que note esto, y yo lo voy a decir con el respeto que el mensaje se merece. La Biblia no procedió del mensaje, el mensaje procedió de la Biblia. Esa es la verdad. Por eso nosotros, al menos yo tengo la convicción de que William Branham es un profeta de Dios, porque él no nos vino a sacar de la Biblia. Él nos vino a traer a la Biblia, que es lo que las denominaciones necesitan. Ahora, entonces, uno no puede tomar una parte y con esa y tratar de negar otra parte de la Biblia, no se puede. Ahora, mire, en el sermón poniéndonos al lado de Jesús, predicado el 1 de junio del 62, párrafo 4, dice el profeta: realmente pienso y creo y enseño que el hombre, Dios ha colocado al hombre en la jefatura de su iglesia. Ese es su pueblo. Cuando comenzamos a hablar de este tema, la primera cita que leímos es que el mismo profeta dice que Dios no comisionó ni al sol, ni a la luna, ni al viento, y él lo dice, ni a las máquinas, sino al hombre a predicar el evangelio. Son palabras de él. Ahora mire, a diferencia de las denominaciones que escogen a sus ministros a través de diversos criterios, este ministerio quíntuple es escogido por Dios para un propósito específico. Este es el único propósito para el cual el ministerio quíntuple ha sido escogido: para vestirle y prepararle una novia a Jesucristo. Ese es el propósito al final de cuentas. No es tanto, bueno, nosotros estamos aquí en esta mañana porque es parte del programa de Dios. Pero ¿usted cree que el programa de Dios sería solamente tener miembros y miembros y miembros y más miembros de iglesia? Claro que no. El propósito de Dios es prepararle y vestirle una novia a Jesucristo. Y en cada edad de la iglesia, eso ha sido el programa de Dios. En el tiempo del apóstol Pablo, en la edad de Éfeso, Pablo, junto con aquellos colaboradores que él tenía, cada uno de ellos hizo su parte para prepararle una novia de Éfeso para Jesucristo. Y ese patrón se ha repetido a través de las edades hasta este tiempo. ¿Cuál es la razón del ministerio quíntuple hoy en día? Precisamente predicar la palabra para que una novia le sea preparada a Cristo. Ahora mire, pero ese propósito de vestir y prepararle una novia a Jesucristo pasa por un proceso. El apóstol Pablo nos dice esto en Romanos 10, nos dice cuál es el propósito. Hermano, estas escrituras no son difíciles de entender. Solamente es cuestión de que uno tenga un corazón abierto a la revelación y decir: Señor, es más, ni siquiera usted tiene que entenderlo, pero mientras esté en la Biblia, yo digo amén. Punto. Correcto. Mire, Amén. Romanos 10, el verso 13, dice el apóstol Pablo: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor Jesucristo. Pero entonces Pablo mismo se pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si una persona no cree en Jesucristo, ¿cómo va a poder invocar ese nombre? Mire, o sea, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Y aquí está la segunda cosa: ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Sí me explico? O sea, una cosa es como una cadena que tiene varios eslabones y cada eslabón va unido al otro. La primera cosa, ¿cómo van a invocar el nombre del Señor si no han creído? Lo primero que tienen que hacer es creer. Bueno, pero ¿cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo le puede uno requerir o Dios requerir a una persona que crea el evangelio si nunca ha escuchado del evangelio? Bueno, y luego la siguiente pregunta de Pablo es: ¿cómo oirán? ¿Sin qué? Sin haber quien les predique.
O sea, voy a llevarlo en cuenta regresiva. Primero, se tiene que predicar para que la gente oiga. Y después que la gente oiga, entonces crea. Y después que la gente crea, entonces invoca el nombre del Señor. Correcto. Ahora, este es el programa de Dios. Esto no fue instituido por alguna denominación. Esto es lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? O en otra versión dice, ¿cómo irán sin un predicador? Entonces yo le pregunto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿se necesitan sí o no los predicadores? Quizá alguien diga, esto fue para hace tiempo de Pablo. Claro que no, la palabra de Dios es para toda la vida, hasta que el Señor venga. Entonces, para que alguien crea, tiene que haber alguien que le predique. Y ese que le predica tiene que ser un predicador. Mire, como el profeta lo dijo, Dios pudo haber usado al viento. Y si Dios usara al viento, ¿quién puede reclamarle eso a Dios? Claro. Él es soberano. Claro. Pudiera haber usado al sol, que cada mañana nos predicara. Pudiera haber usado a la luna, pudiera haber usado lo que Él quiera usar, porque Él es Dios. Pero Dios, por su elección, a Él le plació escoger al hombre, para que el hombre le predique al hombre. Y aquí hay otra cosa, la siguiente pregunta. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. No es que los pies anuncien, pero él se está refiriendo a aquella persona que va, que camina, ¿a qué? A anunciar el evangelio de paz. De los que anuncian el evangelio de los bienes, de las cosas nuevas. ¿Qué es la palabra evangelio? La palabra evangelio son las buenas nuevas. Como hemos dicho, yo creo que de tanta noticia mala con las cuales estamos siendo bombardeados a través de los diferentes medios de comunicación, ya es justo que alguien escuche una buena noticia. ¿Cuál es la mejor buena noticia que uno puede escuchar? Que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Mas no todos obedecen al evangelio. Bueno, eso es verdad. Pero hermano, ¿qué tal si uno dijera, bueno, al fin que la gente no va a creer? Como Jonás, el Señor le dijo, ve a Nínive. No, Señor, pero aquella ciudad es malvada, es perversa. No solamente no me van a creer, sino que me van a matar. Bueno, eso es lo que él pensaba. Cuando Dios, porque el plan de Dios se tiene que cumplir, lo obligó a que fuera a Tarsis, ¿qué fue lo que pasó? La ciudad se arrepintió. Por eso uno no puede prejuzgar y decir, es que ¿para qué pierdo el tiempo con tal persona? No va a creer. Yo cómo sé si va a creer o no. Exactamente. Eso solamente está en Dios. Pero entonces dice, es natural que no todos van a obedecer al evangelio. Y luego él cita Isaías 52. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y luego él remata con un versículo que todos hemos citado de memoria. Luego la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces, de acuerdo al programa de Dios, Dios tiene un ministerio quíntuple, y esto que Pablo nos está diciendo en Romanos es el programa de Dios. Dios no se equivoca. A través de las edades y aún este tiempo, y si el Señor tardare 100 años, este programa de Dios de Romanos 10, 13 al 17 seguiría siendo vigente y efectivo. Hasta donde yo tengo conocimiento, los que estamos aquí estamos porque alguien nos habló la primera vez del evangelio. Claro. Y fue un ser humano. Ahora, por eso todos los ministros, incluso en la denominación absolutamente todos, han usado este mismo esquema para evangelizar al mundo. Pablo mismo lo hizo. Usted sabe, él tuvo 3 viajes misioneros.
Y aún en el cuarto viaje, que es cuando lo llevan a Roma, él no estaba ahí con los brazos cruzados. Él a los judíos que iban a visitarlos aprovechó para hablarles de la esperanza que yace en Cristo Jesús. Pero no solamente eso, sino que escribió las epístolas para que aquellos que ya habían creído fueran puestas las iglesias en orden. Pero no solamente Pablo, como le decía, fue y predicó en aquellos 3 viajes apostólicos, sino que también escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Y las epístolas de Pablo han sido el patrón, o deberían ser el patrón de Dios para el establecimiento de las iglesias a través de los tiempos. Mire, y aquí voy a entrar y ya nos vamos acercando a nosotros mismos. Mire, en Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 10, hay una escritura que es muy conocida, pero que en esta mañana yo quiero estudiarla. Primera de Corintios 3:10. Dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, y aquí Pablo está hablando en pronombre personal, y no lo estaba haciendo en un arranque de vanagloria, pero él sabía quién era. Yo, claro, como perito arquitecto. Ahora, hay arquitectos y hay peritos. Todos sabemos que un arquitecto se dedica al diseño de una construcción, ¿verdad? Pero ¿qué es un perito? Mire, el perito, esa palabra viene del latín peritus, que es una persona experimentada primero, hábil, porque hay muchos arquitectos, pero no todos son peritos. Es una persona experimentada, hábil o entendida en una ciencia o arte. El perito es el experto en una determinada materia que gracias a sus conocimientos actúa como fuente de consulta para la resolución de conflictos. Pablo sabía, o al menos yo creo que tenía esa revelación, que porque él dijo: si alguno sigue diciendo, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Todos sabemos, el profeta nos enseñó, cuando dibuja la pirámide de la estatura de un varón perfecto, que Pablo es el primero que aparece en la edad de Éfeso. Él puso el fundamento, puso la base. Pero él sabía que vendrían otros a sobreedificar. ¿Qué es sobreedificar? Edificar encima. Porque no se trataba solamente de ponerle los cimientos al edificio, el edificio tenía que ser completado. Cada uno de los siguientes mensajeros vinieron y sobreedificaron sobre aquello que Pablo ya había edificado. Mire, por eso cuando él fue más allá de la cortina del tiempo, él pregunta, ¿y los de Pablo entraron? La voz le dijo: sí. Y entonces dijo: los míos también van a entrar. ¿Pero por qué? ¿Solamente porque él quería que entraran? Dijo: porque yo prediqué lo mismo que Pablo predicó. Él muchas veces dice: donde Pablo bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, yo también lo hice. Gloria a Dios. Entonces, él sabía que Pablo había puesto el fundamento. Y él, siendo parte de este cuerpo, de aquella pirámide, él tenía que sobreedificar en el mismo fundamento. Ahora, pero yo aquí me voy a quedar, o voy a regresar un poquito a esta palabra perito arquitecto. Mire, esto yo ya lo he dicho y lo voy a repetir porque no creo que esté de más. Perito arquitecto. Pablo no dijo que él era un arquitecto, él dijo que él era un perito arquitecto. Ahora mire, la palabra perito arquitecto en la versión King James, la letra está muy fea, déjenme, voy a tratar de mejorarla para que lo entiendan. La palabra perito arquitecto, bueno, la voy a poner aquí.
Esta es una W, este una M y una D. En la Biblia, James dice: en español dice perito arquitecto, en inglés dice wise master builder. Ahora, esas palabras, ¿quién las colocó allí? Recuerde, eso fue escrito desde el tiempo del apóstol Pablo. Pero ¿por qué el Señor? Ahora, estas tres letras a mí me recuerdan algo. Claro. Y si usted tiene una versión King James, va a encontrar eso. No creo usted que yo le estoy inventando, no estoy aquí, no soy un inventor para comenzar. Pablo dijo: yo como perito arquitecto. Él estaba hablando, ahora en griego yo no sé cómo sea, pero para mí lo sobresaliente es que Dios tuvo sumo cuidado de que esa palabra que en español dice perito arquitecto, en inglés dice así. ¿De qué estaba hablando? Porque estamos viviendo en la revelación de todas las cosas. De que en el tiempo del fin habría otro perito arquitecto. Y Dios tuvo cuidado de incluir las iniciales de su nombre en la Biblia. Y para negar esto, uno tendría que arrancar ese versículo de la Biblia. Mire, porque sin importar si creen o no el mensaje, eso es otra cosa. Pero aún cualquier persona que habla inglés o de habla inglesa, que cree el evangelio, cada vez que lee esa escritura se va a encontrar con esas tres letras. Es más, yo le garantizo que ni siquiera se han dado cuenta que ahí están. Sin embargo, ahí están. ¿Quién inventó eso? ¿Yo? ¿Quién inventó eso? ¿El profeta? ¿Nosotros tenemos una Biblia, una traducción propia de la Biblia? Claro que no. Dios se encargó de vindicar a su siervo hasta en esto. Ahora, esto nos indica eso, quién es el perito arquitecto en el tiempo del fin. Ahora, él es el perito arquitecto. O sea, él es, como dijimos la definición, es una persona experimentada, Sí. hábil o entendida en una ciencia o arte. ¿Qué ciencia es esta? Es la ciencia de Dios. Es un experto en una determinada materia. Mire, y él no se hizo experto porque fuera al mejor instituto bíblico. Dios lo hizo un experto por la revelación que él le dio. Ahora, pero si así como Pablo en la edad de Éfeso fue el perito arquitecto en el tiempo del fin, porque Dios así lo puso en su palabra, hay otro perito arquitecto. ¿Qué es lo que hace el perito arquitecto? Él supervisa. Ahora, pero no quiere decir que el perito arquitecto, él a lo mejor tenga que estar con la, ¿cómo se llama? Con la cuchara allí, usted sabe, poniendo la mezcla y poniendo la piedra. Él está supervisando que el edificio esté construido correctamente. Ahora, Sí, señor. mire, por eso estoy poniendo esto, porque Pablo, siendo el perito arquitecto, ya vimos que él le dijo a Timoteo que predicara la palabra. Ya vimos que él le dijo a los colosenses: díganle a Arquipo que él cumpla su ministerio, que lo lleve adelante. Aún como demandándole: tú tienes que llevar adelante tu ministerio. Pablo sabía perfectamente que él no podía abarcar todo, pero él sí dijo que él era el perito arquitecto, o sea, él era supervisor.
Ahora usted dice, pero ahora no tenemos al mensajero, pero tenemos el mensaje. Ahora, por eso, mire, el hermano Branham dice, así como Pablo tenía coadjutores en su tiempo, el profeta de Dios en este tiempo usó una palabra que yo creo que está bien usada, y él dijo que tenía colegas. Mire, poniéndonos al lado de Jesús, párrafo 3, y pensaba, dice el profeta, que si reuniéramos a un grupo de hombres y a los ministros, los que son aquí nuestros colegas en el evangelio. Mire, entonces, según palabras del hermano Branham, ¿qué es un ministro hoy en día? ¿Es un coadjutor? O tomando las palabras del hermano Branham, ¿es un colega de él? Los que son aquí nuestros colegas del evangelio y hombres, podríamos hablarnos el uno al otro en una forma que no podríamos hablar ante el público, porque somos todos y somos hombres que entendemos como hombres cristianos. Ahora, escuche, un colega es una persona que tiene la misma profesión de otra. Con esto no quiero decir que el ministerio quíntuple son profetas, claro que no, eso yo lo entiendo perfectamente. Pero lo que sí entiendo también es que para ser colegas de William Branham, uno tiene que estar predicando lo que William Branham predicó. Correcto. De otra manera, la persona podrá estar predicando sus propias ideas o un evangelio de la denominación, pero no, para que una persona, hermano, y esto no es poca cosa, esto es una honra para cualquier ministro que se pare a predicar lo que un profeta dijo. Termino con esto. Por eso, mire, aun cuando Efesios 4:11 habla de profetas, apóstoles, profetas, aquí la palabra profetas de Efesios 4:11 no se refiere a un profeta mayor. Mire, el apóstol Pablo dijo en Corintios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Eso no se refiere a un profeta local de una iglesia local. ¿Cuáles apóstoles? Lo que los apóstoles predicaron. Claro. Eso es lo que había de venir a hacer Elías, regresar la fe, convertir el corazón de los hijos a la fe de los padres apóstoles. No es que hoy en día alguien que reclame ser un apóstol diga, ya ven, entonces tienen que estar basados bajo mis fundamentos. Claro que no, son los fundamentos de lo que los apóstoles dejaron aquí en la Biblia. Correcto. Por eso, también de los profetas, no se refiere a un profeta mayor cuando él dice en Efesios, cuando habla en Corintios apóstoles y profetas, sí se refiere a profetas mayores, pero en el ministerio quíntuple, porque habla en plural, no se refiere a una cantidad de profetas mayores, son a profetas menores en una asamblea local. Termino. Por eso, este rango de ser colega no se refiere a la posición, sino a la responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Termino. En las 7 edades de la iglesia en Esmirna, párrafo 88, dijo el hermano Branham, en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en algún lugar. Eso lo creemos. Y luego de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Correcto. Mire, ahora que estábamos en la ministeria, le decía yo la razón por la cual muchos hermanos, y yo no digo que estén mal, porque al final eso lo vamos a aclarar, se están volviendo, bueno, no quiero decir, cambiando, que quizás esa es la mejor palabra, de los ministerios solo a las cintas, porque mucha gente está fastidiada de tanta confusión que existe. Uno dice una cosa, otro dice otra, otro dice otra, otro dice otra. Pero con todo y eso no invalida el programa de Dios, hermano. Claro. Mire, por eso dice el profeta de Dios, se lo voy a volver a leer, en cada edad tenemos exactamente la misma norma, por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar, y luego de aquel mensajero la luz se difunde por medio del ministerio. ¿Y quién es el ministerio? Son hombres.
de otros que han sido fielmente instruidos. Pero aquí está una advertencia que nos hace el profeta. Pero desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Correcto. Ahí es Correcto. Correcto. Amén. Hermano, pero el hecho de que alguien no diga lo que el mensajero dijo no quiere decir que nadie lo va a decir. Tiene que haber alguien que lo va a decir. Así que póngase de pie. Hasta aquí llegamos en esta mañana. Esto todavía no termina. Y bueno, en lo mejor de mi entendimiento he tratado de traerlo con la Biblia y el mensaje para saber el por qué. Vamos a orar, mi Dios. Te agradezco en esta mañana, Señor. Padre, tú nos has permitido avanzar hasta aquí en tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que tu palabra se quede en nuestros corazones, Señor Jesús, porque tú tienes un programa, Señor, y ese programa nadie lo puede alterar, Señor, porque eres tú, Señor, tú eres soberano, Padre, y hemos visto a través de la Biblia, desde el Antiguo y el Nuevo Testamento, y estamos llegando a nuestro tiempo, cómo es que tu programa no ha cambiado, Señor, porque tú no cambias, como dijo tu profeta, ni en tu naturaleza ni en tus formas, Señor. Padre, bendice a este pueblo, que esto se quede como una revelación para nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, tomen su asiento. Muy agradecidos con el Señor Jesucristo por la bendición de su palabra traída a través de sus siervos. En este caso, nuestro precioso hermano Francisco Holguín. Muy bien, amados hermanos. Dios mediante, el próximo lunes seguimos con el tema ministros y cintas. Como la atmósfera en nuestros tiempos, en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, ha venido a ser muy fuerte el movimiento de que ya predicadores no, que solamente suene la cinta. Entonces, por eso he sido inspirado a reproducir estos temas de estos santos varones aquí en mi programa, en este programa La Palabra Hablada, para que cada uno escuche y saque sus propias conclusiones. Porque como dijimos la vez pasada, aquí no estamos para convencer a nadie. Si el Señor no lo convence o no me convence a mí, estamos fritos. Gloria a Dios. Y les dejo el postre. Oseas capítulo 4, verso 6. Oseas capítulo 4, verso 6, el postre. Mi pueblo fue destruido. El título que tiene aquí es La ignorancia deliberada de Israel. Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, en un solo versículo, como 3 o 4 acontecimientos sobrenaturales, trascendentales para Israel. Primero, destruido por falta de conocimiento. El sacerdocio, echado del sacerdocio, el ministerio, por falta de conocimiento. Porque olvidó la ley de tu Dios, y él también se olvidaría de sus hijos. Así que, Cheito, pues que el conocimiento envanece. Sí, eso también dice la palabra. Pero aquí estamos hablando del conocimiento de Dios, del conocimiento divino, de lo que nos pertenece a nosotros. No podemos ser ignorantes. Y como ya tuvimos el espejo y ya tuvimos el ejemplo, pues más nos vale que nos dejemos enseñar por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo hoy? Es un profeta trayéndonos de nuevo a la palabra. No sacándonos de la palabra, sino trayéndonos de nuevo a la palabra. Muy bien, en este caso es profeta mayor, el último profeta del tiempo del fin, nuestro precioso hermano William Marion Branham. Muy bien, Dios mediante, el próximo lunes estaremos aquí nuevamente con este tema glorioso, ministros y cintas. Mientras tanto los dejo con la bendición del Señor, el que esté sano, el que está enfermo que sea sano, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. El que está cautivo que sea libre, en el glorioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. El que esté perdido que sea salvo,
En el glorioso y dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo bendiga a toda la novia, a grandes y chicos, a jóvenes y viejos, a niños, ministerios, todos los ministerios, toda la santa novia sea bendita en el nombre del Señor Jesucristo. Dios mediante, hasta el próximo lunes. Y mientras tanto los dejo con esto maravilloso. Los hermanos Helves, que cantan para la gloria de Dios, y este tema titulado El fin del mundo. ¡Ay, Señor Jesús! Se acerca ya. El fin del mundo se acerca ya, el evangelio se acabará, ya las señales se están cumpliendo como escrito está. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. En aquel día andarán las gentes desesperadas por su maldad. Será muy tarde para ese entonces, los que predican ya no estarán. Serán echados de su presencia todos aquellos desobedientes. Será el lloro y el crujir de dientes, serán lanzados al fuego infernal. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón, ríndete a Cristo que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección. Al toque de la final trompeta, los que creyeron se salvarán. El justo juez sentenciará a todo aquel que haya hecho el mal. Querido amigo, Cristo te llama, ya no hagas duro tu corazón. Ríndete a Cristo que Él quiere tu alma y tendrás parte en la resurrección.